Quiero que vamos a ir rápidamente a la palabra. Y he titulado el mensaje de esta noche, pasamos al otro lado. Pasemos al otro lado. Quiero que vayas conmigo al libro del Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Y vamos a entrar en forma. Y dice la palabra de Dios. Amén. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, así como la que estaba hoy en la tarde, ¿no? Una gran tempestad se levantó hoy en la tarde. Y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Hasta ahí. Esta tarde, mientras estaban aquí los chicos ensayando, reforzando la alabanza, y empezó a caer esa tormenta, y llegó un momento fuerte la tormenta en el día de hoy, ¿no? Y me paré a mirar, y era tanto la tormenta que no se podía cruzar la calle, y empezaron a detenerse en los carros, las motos, y yo le dije, wow, la tormenta. Muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos pasado tormentas. Yo he pasado tormenta. ¿Cuántos han pasado tormentas en sus vidas? Amén, ¿cierto? Todos hemos pasado momentos. Algunas pueden ser más pequeñas que otros, pero yo sé que en nuestras vidas hemos pasado tormentas. Pero lo más difícil en medio de esa tormenta es disciplinar nuestra mente, nuestra boca, nuestras emociones y actitudes en medio de la tormenta. Cuando empezó a llover duro, empezaron a caer gotas grandes. Yo veía que la gente de una vez empezó a acelerarse y empezaron todos a correr y el uno no sabía en dónde meterse. Y dije, wow. Empecé a mirar lo que Dios había puesto en mi corazón para esta noche. Y dije, wow, así es. Llega la tormenta y empezaron todos a correr, a desesperarse, a mirar dónde se escondían, dónde iban a escampar. Así nos pasa a nosotros en medio de la tormenta. Llegamos en un momento en nuestras vidas que llega la tormenta muy fuerte a nuestras vidas. Llega ese momento de dificultad, ese momento de crisis, ya sea una crisis personal, una crisis familiar, una crisis económica. Y así pasaron con los discípulos. Estaban ¿qué? En el mar, ¿no? Y Jesús, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué decía el texto? Estaba durmiendo, él estaba tranquilo. Y empezó la tormenta y todos empezaron ¿qué? A angustiarse. Pero él estaba tranquilo. Él estaba tranquilo. Y fueron los discípulos que a buscarlo, ¿no? Señor, perecemos. Vamos a morir. Vamos a morir porque la tormenta es tan grande que ya no vamos a poder hacer absolutamente nada. Y se levantó Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Calla y enmudece. Y dice que al momento se detuvo la tormenta y hubo una gran bonanza. Así nos pasa a nosotros. Nos desesperamos en ese tiempo de la tormenta. Y ahí en esos momentos de crisis perdemos el control. Perdemos el control de nuestras emociones. Perdemos el control de lo que somos. Llega la tormenta y se nos olvidó quién éramos. Pero pasa algo muy importante en la tormenta. Y hay dos cosas que quiero hablarte, o dos aspectos que quiero hablarte en esta noche. Que en medio de la tormenta hay que tener
control de nuestra lengua. Amén. Y quiero que vayas conmigo al libro de Santiago, en el capítulo 3, versículo 5. Y dice la palabra de Dios: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande enciende un pequeño fuego. ¡Wow! ¿Qué hacemos en medio de la tormenta? ¿Qué es lo que está hablando nuestra boca en medio de la tormenta? ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué estamos declarando en medio de la tormenta? En la tormenta lo primero que tienes que tener es control de ¿qué? De tu lengua. Dice la palabra de Dios: qué miembro tan pequeño, pero puede encender un gran bosque. Un pequeño chisme, un pequeño comentario, se extiende, ¿sí? Ahí donde tienes que tener control de tu lengua, porque en medio de la tormenta decimos cosas que duelen, que lastiman, que marcan la vida de una persona, que destruyen y matan los sueños de nuestros hijos. En medio de la tormenta viene la dificultad, la crisis, la situación que puede pasar cualquier matrimonio económico. ¿Y qué pasa? Empiezan. No hay para comer, no hay para vestir, no hay para pagar servicios, no hay para el colegio de los niños, no hay, y no hay, y no hay. Y eso es lo que estás declarando con tu boca, que no hay. En medio de la tormenta, ¿qué estás declarando tú? En medio de la tormenta, utilizamos nuestra lengua para maldecir. Es que ¿por qué me tocó a mí? Es que a mí siempre me toca lo peor. Utilizamos nuestra lengua para maldecir, para criticar, para murmurar, para contaminar. ¿Y a quién contaminamos? A los miembros de nuestra familia. ¿A quién podemos llegar a atormentar, a criticar, a juzgar? A nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, porque a veces la tormenta queremos que los demás también nos acompañen en esa tormenta. Y ahí donde no avanzamos y empezamos a juzgar, a criticar, para destruir al prójimo, hasta tu propia familia. Pero no la utilizamos realmente, la palabra, para lo que tenemos que hacer, para bendecir, para declarar la palabra de Dios. A veces nosotros mismos somos los que provocamos esas tormentas. Y yo creo que un ejemplo claro en la palabra de Dios es Jonás. Jonás provocó su propia tormenta, ¿no? Dios le envió una misión clara, ¿no? Ir a Nínive a predicar la palabra. Pero él quiso hacer ¿su qué? Su propia voluntad. Y arrancó camino a donde Dios no lo había llamado. Y vino la tormenta. Y cuando ya estaba la tormenta se dio cuenta que ¿qué? Que la tormenta había sido provocada por él mismo. A veces nosotros provocamos nuestra propia tormenta. Y luego maldecimos a nuestros hijos, maldecimos a Dios, maldecimos al amigo que me metió en ese negocio tan malo, maldecimos al familiar que nos metió en ese. ¿Y tú consultaste con Dios? ¿Qué estás haciendo en medio de la tormenta? En medio de la tormenta es lo que estás, en medio de la tormenta, ¿qué es lo que estás declarando para tu vida? ¿Qué dice tu lengua en medio de la tormenta? En medio de la tormenta lo único que haces es quejarte y reclamar a Dios. Y dudamos de su palabra. Empezamos a dudar de las promesas que Dios nos ha dado a través de la palabra. Pero ¿cuál es la actitud en medio de tu tormenta? ¿Cuál es la actitud que debes tomar? En medio de la tormenta, el Señor se levantó y dijo: calla y enmudece. ¿Con qué autoridad te estás levantando tú como hijo de Dios en medio de la tormenta?
La palabra de Dios nos enseña en el libro de Jeremías, capítulo 1, del 8 al 9, lo voy a leer, del 8 al 10. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras, ¿en dónde? En tu boca. He puesto mi palabra en tu boca, le dijo Dios al profeta. Y dijo, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Dios nos dice en su palabra, he puesto mi palabra en tu boca. ¿Cuál es la palabra que tú estás declarando en tu casa, en tu vida, en tu familia, en tus hijos? ¿Cuál es la palabra que te alimentas diariamente? ¿De los noticieros? ¿De las crisis que hay? ¿De la situación que hay? ¿O te estás alimentando de la palabra de Dios que es promesa viva? La palabra de Dios que es viva y eficaz. La palabra de Dios que me dice que me ha entregado autoridad para arrancar, para destruir y para arruinar. ¿Cuántos se han levantado a decir, en medio de mi tormenta, yo me paro? En medio de la tormenta, en medio de la crisis de mi casa, de mi familia, porque el Señor me ha dado autoridad. Y hasta aquí llega esa situación, porque me levanto a declarar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios que me dice, me ha dado autoridad para arrancar, para destruir y para arruinar. ¿Cuánto lo creen? Amén. Pero me encanta algo. Me dice, también ha puesto la palabra de Dios para edificar y para plantar. ¿Qué estás edificando en tu casa? ¿Qué estás edificando? ¿Con qué palabra te estás edificando diariamente? ¿Cuál es el alimento diario que le das a tu vida? ¿Qué promesas estás tomándote en medio de la tormenta? Porque si estás hablando de parte de Dios, vas a declarar la palabra de Dios. Porque en medio de la tormenta, Dios te dio autoridad para arrancar, para destruir y para arruinar. Toma la palabra. Levántate, hombre, mujer, joven que está en esta noche, en este lugar. Toma la palabra y levántate a declarar la palabra de Dios. No los que lo ves. No hay medios económicos para estudiar. No puedo estudiar. Miren la situación como estamos. Mira el coronavirus, cuánto se ha llevado. Y nos alimentamos de todas esas cosas negativas. Pero es tiempo de tomar la palabra de Dios. Declara la palabra, te dice el Señor en esta noche. Declara la palabra sobre tus hijos. Declara la palabra sobre tu hogar. Bendice tu hogar, bendice tu familia, bendice tus sueños, tus proyectos. ¿Cuáles son? ¿Vino la tormenta y se me acabaron los sueños? ¿Vino la tormenta, la situación difícil y se acabó todo? No, es el tiempo de levantarnos. Es el tiempo de caminar cada día y creer en la palabra de Dios. Porque dice la palabra que nos ha dado autoridad para declarar su palabra. Amén. Y el segundo aspecto a tener en cuenta en medio de la tormenta es que debemos tener fe. ¿Los discípulos tenían fe? ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó? Si estaban con el maestro, los discípulos no habían visto los milagros que hacía el maestro. Levantó paralíticos. ¿Qué más hizo? ¿Cómo? Le dio vista a los ciegos. Convirtió el agua en vino. Sanó leprosos. Hizo una multitud. Resucitó a Lázaro, que estaba muerto. Y qué cantidad de milagros. Y ahí estaban los discípulos, pero vino la tormenta y se olvidaron de todo lo que habían visto. A veces pasa lo mismo.
Cuando viene la tormenta nos olvidamos de todas las cosas buenas que ha hecho Dios en nuestras vidas. Dice la palabra en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. ¿Qué es fe? Caminar aún cuando no veo nada. Caminar aún en medio de la tormenta. El Señor me dio una palabra, el Señor me dio un sueño, el Señor me dio una promesa. Voy a caminar. Aunque la tormenta esté fuerte, voy a caminar. Porque voy a caminar ¿en qué? En fe. La tormenta estaba en todo su apogeo y Jesús dormía. ¿Se te hace familiar esta situación? ¿Has tenido momentos en los cuales has sentido que se hunde con rapidez tu barca? ¿Has sentido momentos cuando tú dices, ya no doy más? Hasta aquí llegó esta situación. Aquí ya me hundí. Aquí ya no me levanto de esta. Mi casa está endeudada, hasta decir no más. Mi matrimonio ya está acabado. Mi hijo ya no tiene solución. La crisis matrimonial ya no hay solución. La crisis familiar ya no hay solución. ¿Sí? Hoy cuando veía me recordaba una vez cuando fuimos a Cartagena y mi hija pequeñita tenía 2 añitos y salimos de noche y decía, mami, ¿y el mar se fue? Porque ya veía todo oscuro. Decía, mami, ¿el mar se fue? Yo le decía, no, mi amor, el mar está ahí, pero ¿por qué yo no lo veo? Decía, porque ya llegó la noche. ¿Sabes? Quiero decirte en esta noche que la noche no dura para siempre. Que la tormenta no va a durar para siempre. Hay un comienzo, hay un amanecer nuevo en Cristo Jesús. Y ahí donde te tienes que levantar, en ese amanecer nuevo. La noche no es eterna, la tormenta no es eterna. Es el tiempo de caminar en fe. Es el tiempo que te levantes a declarar la palabra. Es el tiempo que te levantes a caminar en fe. ¿Por qué? Porque creo en la palabra de Dios. Es más, por fe hoy estamos aquí. Porque creemos en Jesús, en nuestro Señor y en nuestro Salvador, que murió en la cruz por nuestros pecados, para darnos libertad, vida eterna. Y dice la palabra de Dios, vida en abundancia. ¿Cuántos lo creen? Amén. Cada tormenta, la fe, quiero decir algo, la fe es un músculo. ¿Cuántos van al gimnasio? Yo no. Pero si ven, empiezan a ir al gimnasio y empieza ¿qué? A fortalecer ese músculo. Y el cuerpo empieza a cambiar, ¿no? El músculo se empieza a formar. Así debe ser nuestra fe. La fe no se forma por hablar y hablar. Y tengan fe. La fe se forma cuando uno empieza a vivir y a caminar en fe. ¿Sabes? La fe es un músculo que se fortalece con el uso, no hablando de ella. Qué tan fácil decir y enseñar. El pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo. Pero imagínense usted la historia cuando le dijeron, crucen el mar. Crucen. ¿Será que sí? ¿Será que no nos ahogamos? ¿Sí? A veces hablamos de los hombres de fe de la Biblia. Los hombres que han caminado, pero no lo miramos para nuestras vidas. Y hoy quiero decirte que ningún escogido que entró en prueba, que estuvo en la tormenta, murió en ella. Hoy te quiero decir que José vivió una tormenta en el pozo, fue vendido, vivió un proceso, una tormenta en su vida, pero salió del pozo. Hoy te quiero decir que Daniel también salió de la cueva de los leones. Vivió una tormenta, una noche donde iba a ser devorado por los leones, pero creyó en fe en el Dios Todopoderoso. Y al amanecer, ¿qué pasó? Toda la noche no duró esa prueba. Al amanecer, él dormía con los leones. Hoy te quiero decir que Elías salió de la cueva. Jonás
salió del pez. Él se metió en su tormenta, pero él salió del pez. Lázaro salió de la sepultura. Hoy te quiero decir en esta noche que tu tormenta no durará toda la noche, que tu tormenta es temporal, que tu tormenta es lo que Dios está permitiendo para que sigas avanzando, para que sigas creciendo en fe. Debemos crecer en fe. Así como hablamos de la palabra de Dios, de los hombres de fe, yo también tengo que ser un hombre y una mujer de fe. ¿Cuántos hombres de fe hay en esta noche? ¿Tan poquitos? ¿Cuántos hombres de fe hay en esta noche? Amén. Cada tormenta que atravesamos nos equipa para enfrentar la siguiente tormenta de la mejor manera hasta que lleguemos a ser un buen navegante. Cuando empezamos en los caminos del Señor, todo es hermoso, pero luego, al pasar el tiempo, empiezan las pruebas, empiezan las tormentas, y ahí donde tenemos que empezar a activarnos en fe, activarnos también en la palabra de Dios. Es tiempo de avanzar en fe, porque somos una iglesia de fe, vida y poder. ¿Cuánto lo creen? Amén. Yo quiero decirte en esta noche, es el tiempo de pasar al otro lado. No mirando nuestra tormenta, sino el propósito en Dios. A veces miramos que nuestro problema es el más grande. Se me partió una uña. Y cuando vemos, hay unas personas que están luchando con un cáncer. Hay unas personas que están luchando por muchísimas enfermedades. Cuando tú te pares a mirar, cuando tú miras y te das cuenta que tu tormenta, miras a tu alrededor, vas a darte cuenta que tu tormenta no es tan grande como tú te la imaginabas. Tu tormenta no es tan grande, es muy pequeña a comparación a otros. A veces es que usted no sabe lo que estoy padeciendo, es que me duele aquí. Y hay muchas personas que aún están más graves y tienen una fe absoluta. Muchas personas, problema, hoy no comí carne ni pollo, pero hay muchas personas que viven esperando que Dios trae provisión para la casa. Caminemos en fe, caminemos en fe, no mirando nuestra tormenta. Es tiempo de pasar al otro lado, pero tienes que pasar, ¿qué es? Sabiendo qué estás hablando, qué estás declarando para tu casa, para tu familia. Y caminando ¿en qué? Caminando en fe, creyendo en la palabra de Dios, creyendo que Dios es mi proveedor, creyendo en cada una de las promesas que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros. Es tiempo de pasar al otro lado para crecimiento personal y espiritual. En medio de la tormenta, hasta aquí llegamos. Y ya nos da pereza leer la palabra, ya nos da pereza hacer el devocional, ya estoy desanimado. Pero cuando nosotros nos empezamos a formar en la palabra de Dios, a aprender a leer la palabra de Dios, a entender a aprender a declarar, a buscar las promesas de Dios en su palabra, es cuando empezamos a crecer espiritualmente y empezamos a crecer en fe. Amén. Por eso la invitación de este viernes empiezan las rutas. Ruta 1. Yo quiero invitarte que es tiempo de crecer. Es tiempo de alimentarnos y de prepararnos aún mayor para las futuras tormentas. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy preparado en la palabra de Dios, no me voy a dejar atemorizar. Voy a descansar en la palabra de Dios. Es tiempo de pasar al otro lado para avanzar y extendernos a la meta en Cristo Jesús. Dios te dice en esta noche, es tiempo de pasar al otro lado. Ya no te puedes quedar en el mismo lugar.
No puedes decir, es que llevo 10, 15 años siendo cristiano y en la misma situación no estás caminando en fe. La mujer que les habla en esta noche, he vivido muchos procesos en mi vida. Salud, economía, matrimonio, hogar, hijos. Pero Dios me ha enseñado a través de su palabra en creer en su palabra, en creer en sus promesas. Y mientras anoche, este mensaje lo tenía preparado hace rato, pero mientras tanto anoche lo estaba volviendo a leer y me encontré con este recibo, o lo traigo, o lo traje, un recibo. Podrá ser para muchos un testimonio insignificante, pero el tiempo, anoche cuando estaba estudiando la palabra y repasando, empecé a mirar, Cuando mi esposo, los contratos de mi esposo son por 5 meses, culmina el contrato y empezamos nosotros a depender de Dios. Y siempre le digo a Dios, Señor, sé propicio a mi necesidad. Sé propicio, Señor, a la necesidad de tus hijos y de tu casa. Y yo descanso en la palabra de Dios. Y precisamente anoche cuando estaba haciendo, me encontré con el recibo, mi recibo de luz. ¿Alguien me puede? Emanuel, ¿cuánto dice valor a pagar? 0. Le digo a Dios, sé propicio a mi necesidad. Yo vivo en un estrato 4, valor a pagar es 0. Y anoche me puse a mirar, le decía a Dios, gracias. ¿Sabes por qué? Porque cuando el tiempo que a mi esposo le acaba el contrato, yo le digo a Dios, sé propicio a mis necesidades de mi casa y de mi hogar. Y durante 5 años, anoche haciendo la cuenta, 5 años llevo. Mi recibo de luz para este tiempo, 1.500, 1.200. Y me llega la electrificadora a decir, venimos a revisar. Sí, señor, claro. No, todo está normal. No están robando energía. ¿Sabes por qué? Porque le digo al Señor, sé propicio a mi necesidad. Ese parece un testimonio tal vez para mucho insignificante. Pero cuando me llega mi recibo de luz en 0, le digo a Dios, tú eres mi Dios todopoderoso. Durante 5 años, para esta época, siempre me llegan los recibos en 1.500, 2.000 pesos, 2.500, 1.610 he pagado. Y esta es la vez que más he pagado, 0 pesos. ¿Cuál es tu necesidad? ¿De qué tienes tu necesidad? ¿Cuál es la tormenta que te está llevando a olvidarte de la palabra de Dios? A olvidarte de los fundamentos, a olvidarte de las promesas de Dios. Yo quiero invitarte que te coloques en pie. También quiero decir algo. A estos 15 días aproximadamente, hablaba con Dios y le decía a Dios, sé propicio a mi necesidad, a la necesidad de nuestra casa, de nuestro hogar. Ya a mi esposo se le acabó el contrato, ahora dependemos de ti. Y hace unos 15 días, amor, pero nos sorprendió con una suma considerable en nuestra cuenta. Y yo le decía, Señor, gracias. Gracias porque cada día nos lleva a depender de ti, a creer en tu palabra. Yo quiero que estés ahí donde estás. Quiero que cierres tus ojos. Tal vez llevas mucho tiempo en la tormenta. Es tiempo para pasar al otro lado. Es tiempo de equiparte de las promesas de Dios y de caminar conforme a su palabra. Padre, mira las necesidades de cada uno de tus hijos en esta noche. Dios, solo tú conoces su sentar, su levantar. Solo tú sabes las necesidades de cada hogar, de cada uno de tus hijos, Señor. Yo te pido, poderoso Dios, que en medio de la tormenta que estén pasando, amado Rey, seas tú levantándolos, Señor. Que ellos se puedan levantar con autoridad, Señor, así como tú lo hiciste
calla y enmudece. Calla y enmudece la situación económica, financiera, la crisis, Señor, que estén pasando cada uno de tus hijos, Señor. Yo te pido, poderoso Dios, Señor, que calla y enmudece, Señor, la tormenta que están viviendo tus hijos, Señor. Y yo te pido que levantes hombres y mujeres llenos de poder, de la gloria de Dios, Señor. Hombres y mujeres que se levanten a declarar la palabra de Dios, Señor, por encima de las tormentas, oh Padre Santo. Yo te pido, poderoso Dios, que levantes hombres y mujeres llenos de fe. Hombres y mujeres que puedan decir al monte, quítate y échate al mar. Hombres y mujeres que puedan decir, Señor, aquí estoy, Señor. Heme aquí, oh Dios de los cielos. No importa cuán grande sea mi tormenta, pero te quiero decir en esta noche, no durará toda la vida. Porque el propósito que Dios Todopoderoso marcó en ti, Él lo cumplirá. Solo tienes que caminar en fe, creyendo la palabra de Dios. Camina aunque no veas nada, camina, pero mira al autor y consumidor de la fe, que es Cristo Jesús. Levántate, levántate a declarar la palabra de Dios. Levántate a crecer en la iglesia. Es tiempo que te levantes y pases al otro lado. Es el tiempo que te levantes a prepararte en la palabra de Dios. Es el tiempo que te levantes a declarar y a profetizar la palabra de Dios en tu hogar, en tu familia. Es tiempo que le digas al Señor, heme aquí, Señor, por encima de cualquier tormenta, heme aquí, Señor. Aquí estoy dispuesto a servirte, aquí estoy dispuesto a pesar de mis debilidades, a pesar de la tormenta que estoy viviendo, Señor. Pero yo quiero crecer, yo quiero avanzar en el nombre de Jesús. Amado Dios de los cielos, súbele volumen, por favor. Dile al Señor, la última palabra la tienes tú, Señor. La última palabra no la tienen los bancos. La última palabra no los tienen los médicos. La última palabra no está en un tribunal para divorciarse. La última palabra la tiene Cristo Jesús, el Dios Todopoderoso, el Dios de milagros, el Dios de prodigios. Dile, Señor, Dios, que yo pueda provocar tu respuesta, oh Dios de los cielos. Dios, Señor. Dile al Señor, tú eres mi sustento. Dile a Dios ahí donde estás, tú eres mi